¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos otra vez aquí a su canal. Esperemos que estén muy bien y lo que hoy vamos a mostrarles en este video y en este audio, si nos están escuchando, es cómo subir archivos a la red de Library, a la red pues que usa Library, que está en blockchain, que es lo que está pegando ahorita. Luego viene la Holochain, pero ese es para el futuro, es lo que viene después del blockchain. Pero por mientras hay que acostumbrarnos a la tecnología que está ahorita, hay que entenderla a la tecnología que está en este momento funcionando y luego nos brincamos a una tecnología mejor. En lo que se viene la otra tecnología, de aquí de 1 a 2 años va a venir otra tecnología mejor a la blockchain, pero muchos apenas estamos comprendiendo pues esta tecnología que es la blockchain, que hasta ahorita pues se utiliza para las criptomonedas, pero también se está utilizando para compartir archivos y para la multimedia. Por ejemplo, tenemos el de Live y tenemos también el Odyssey y Library, que yo lo estoy usando. Entonces lo que vamos a mostrar ya de una vez sin aventarnos tanto verbo es cómo subir archivos en la red Library. Normalmente podemos subir videos, no sé si audio, y podemos ganar pues dinero por las visitas que tienen estos videos. También podemos ponerle un precio al video, un precio pues basado en su criptomoneda, que posteriormente lo podemos transformar en una moneda local. Y aquí ya no hay intermediarios entre una corporación, todo el 100% de las ganancias se va al usuario pues que sube el contenido. Así que por ejemplo, en los videos yo los puedo subir y ponerle ese video. Si lo quieres ver, te va a costar 5 libraries, que están a $1 mexicano en este momento. En dólares pues divídanlo entre 20, o sea, sería más como centavos. Ahora me surgió a mí la curiosidad, ¿podré subir archivos en la red Library que se estén distribuyendo? Porque Library no es como si que tenga un servidor centralizado, sino que distribuye la información en lugar de que de ellos, ¿cómo decirlo? De ellos rentar los servidores. No es eso. Es como si tuviéramos el BitTorrent o el Ares. El Ares que se manejaba con el protocolo peer-to-peer o P2P, que todos compartimos más bien, disculpen la palabra, pues los archivos. Entonces aquí se distribuye y hay gente que gana compartiendo su espacio de disco duro y su internet para distribuir la información. Por ejemplo, hay alguien que tiene en otro lado tiene su computadora, su servidor, y pues al momento de minar pues está compartiendo información que yo subo. Y así es como funciona la red, más o menos, con lo que le he leído, tratando de entender, es como va funcionando. Creo que sí, existen servidores, pero todos van sacando una copia de todos, así, pudiendo sacar beneficios cada quien. O sea, cualquiera lo puede hacer y sacar un beneficio. ¿Para qué lo hago esto y qué tiene que ver con el punto de venta? Pues les quiero enseñar un método nuevo de la nube con el protocolo nuevo para que se vayan adentrando al futuro. Perdón. Porque después va a haber aplicaciones, ya no sé si PHP se va a poder hacer las aplicaciones descentralizadas, base de datos descentralizadas, y pues poco a poco quiero irlos encaminando a esto y también con ello yo aprender. Muy bien amigos, pues vamos a mostrar acá lo que viene siendo la aplicación. Bueno, vamos a entrar a la aplicación primero, porque no la tengo instalada, ya valió. Pero si entramos aquí a
Estoy compartiendo, no estoy compartiendo la pantalla. Aquí estoy compartiendo ya la pantalla, ok. Y nos vamos a Odysee, que es la web que lee la red descentralizada. Esta es la página que lee pues la red de videos, todo esto. Y esto es lo que uno va ganando, las monedas que va ganando. Por ejemplo, yo llevo aquí 314 libraries. Y si nos vamos a cuánto vale un LBC, que es el library, MXN, que es México, nos manda a esa página que es CoinGecko. Y ahorita pues bajo está fluctuando el valor, pero en la mañana estaba a $1. Por ejemplo, tengo 314 libraries, equivalen a 309 pesos mexicanos, pero de repente el library pasa a valer $1 con 50 centavos. Llegó en su momento a estar, y aquí estaba, vamos a acercarlo para que lo vean bien ustedes. Aquí estaba $1 con 3 centavos, va subiendo y bajando, llegó a estar a 50 centavos. Vamos a ponerle más días para que vean cuánto vale. Perdón, cuánto ha estado valiendo. Estuvo a 1.28. A mí me tocó que estuviera vamos a hacerlo más grande aquí. No hace mucho, estuvo como 5 pesos. En abril estuvo 5 pesos, 6 pesos. De hecho estuvo a 20 pesos. A casi $1 estuvo el library. Y bien, pues, por ejemplo, vamos a subir un archivo aquí. A mí me gusta subirlo aquí, porque ya se sube y se distribuye entre diferentes computadoras que usan la aplicación. Vamos a bajar la aplicación primero. O primero subimos el archivo. Vamos a bajar la aplicación. Es mejor tener la aplicación. Según yo ya lo tenía. El library. No lo tengo. Bien, esta está como, lo podemos descargar como un app image o como un archivo .deb instalador. Es mejor instalarlo con este. Lo guardamos. No es diferente a que si instaláramos el Ares, pero es un poquito ya más moderno. Y aparte, por compartir, por subir tu contenido, pues te beneficias. Y aparte lo puedes vender. ¿Cómo? Perdón, discúlpame, me estoy viendo. ¿Cómo es que funciona? Lo repito, lo he dicho varias veces. Tú subes el contenido y le pones un precio y ya sabe la gente si te lo quiere comprar, si los necesita. Así que vamos a hacerlo desde aquí. Mientras se descarga, les voy a mostrar cómo subir archivos aquí, porque yo creía que era nomás para subir videos. Le vamos a dar aquí subir, vamos a acercarlo. Yo tengo aquí un canal que es este, por si gustan suscribirse. Aquí te pagan por ver videos y por suscribirte y por comentar, te van ganando diario, te dan una recompensa. Bien, vamos a dar subir. ¿Qué vamos a subir? Vamos a subir el fuente del punto de venta. Vamos a ver si lo tenemos por aquí en GitHub. Está este. Vamos a comprimir los últimos cambios. Vamos a crear un archivador como 7zip o .tar. Que se está comprimiendo. Ahí está, entonces vamos a subirlo. Aquí dice audio y video. Dice audio y video, pero de todas maneras podemos nosotros subir aquí un archivo. Por ahorita me permite, esperemos que no lo quiten. Entonces nos vamos aquí, seleccionamos aquí todos los archivos y seleccionamos el archivo que vamos a subir. Puede ser PDF, cualquier tipo de archivo.
y le vamos a poner el título como lo básico. JC Post 2021 código fuente. En descripción le ponemos cambios en el punto de venta del día, el día que 2021 11/22. Ahora una imagen no tenemos de momento, pero sí puedo ponerle. Vamos a poner aquí las etiquetas PHP 8 punto de venta 2021 MySQL jQuery. Nomás son 5 etiquetas las que permite, y vamos a ver si nos permite subir una imagen que ya tengamos por aquí. Vamos a subir esto, subir. ¿Y qué nos falta? Nos falta algo que agregarle. Vamos a quitarle esto de punto tar. Le tenemos que agregar una cantidad aquí. 0.1. Pero dice que no lo tenemos. .2. 0.19. Dice que para subirlo pues requerimos libre. Siempre va a haber manera en que siempre vamos a tener, pero yo no tengo libre no tengo libre alguna cantidad, la tengo que retirar yo de algún lado. Entonces vámonos a Odyssey y vamos a retirar no sé si del canal, porque la ventaja de esto que si dejas el dinero en los videos, más te lo posicionan acá. Entonces vamos aquí a canales, o vámonos a donde apoyar, bueno, aquí y donde está la billetera, y nos vamos a transacciones, y aquí tenemos soporte de 0.02. vamos a quitarlo, confirmar la suspensión del apoyo y listo. Intentamos subir el archivo de nuevo. Y bien, aquí ya se había quedado guardado todo. Pues vamos a escritorio, carpeta personal, GitHub. Seleccionamos este de nuevo, ahí está el archivo. Y aquí vamos a ponerle 0.01. Ahora sí nos deja. Y ahora, si va a ser gratis o si le vamos a poner un precio. Si es gratis, te va a pagar como 0.23 por cada visita, o dependiendo, el canal se va evaluando y va cambiando el valor de tu contenido. Por ejemplo, voy a abrir aquí otra vez el library para no cerrar la página de Odyssey. Y si nos vamos al canal, vamos a canales, analíticas, aquí está, ganancias por visita. Ahorita me está yendo bien. Cada visita me pagan 0.30 centavos. Pesos o library, ahorita es lo mismo. Bien, pues le voy a poner un precio para que lo puedan descargar este archivo tienen que pagar 0.2 centavos, que es lo que te da diariamente el Odyssey si ves contenido. Así que no hay motivo para no poder descargarlo. Le damos subir. Ahí está, precio, le voy a depositar
Ese va a ser el precio con el que me lo van a comprar. Y la tarifa por subirlo es esta cantidad. Espero que se vea bien. Le damos subir y va a tardar ahí un poquito. Mientras se sube, vamos a instalar el ¿cómo se llama? El library. Esto mismo, pero en escritorio. Que es mejor tenerlo en escritorio. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Descargas. Vendría siendo este. Si usan Windows, ustedes va a ser un archivo.exe. Y se va a instalar normal. Siguiente. En mi caso, el Linux. Dice que están todas las dependencias satisfechas. Le damos instalar. Le ponemos la contraseña. Y le damos autenticar. Y ya se va a proceder a instalar. Mientras se está subiendo acá atrás el archivo. Bien. Está abierto ahorita el speed chat. Por si quieren mandar algún mensaje. No sé si hayan escrito algo por aquí. Un saludo. Facebook, no, creo que no estamos transmitiendo en Facebook. Se quitó de aquí. Con razón se me hacía. No, sí estamos subiendo, pero no hay gente en este momento. Y pues vamos a esperar a que se instale la aplicación. Y también a que se suba el archivo aquí. Y amigos, pues yo pienso que el futuro está aquí en este tipo de redes. Es algo como sacarle la vuelta a las corporaciones que pues sí tuvieron su momento. Pero llegan un momento en el que quieren mantener todo bien controlado. Y está bien tener todo bien controlado, pero para que no existan faltas de respeto. Pero ya tenerlo controlado para intereses particulares, pues es ahí donde no estamos muchos de acuerdo. Igual, pues, hacer con su empresa lo que ellos quieran. Lo que yo no estoy de acuerdo es que esté monopolizado la comunicación. Si se dan cuenta, sí, yo estoy transmitiendo a través de YouTube, de Facebook, porque es a través de ahí donde está toda la gente. Pero ¿por qué con esas redes sociales que no puedes escoger tú las redes sociales? Pues ya desde ahí atraparon a toda la gente. Pero es algo que poco a poco se va a ir solucionando. Después la gente va a decir, no, a mí me conviene más estar en esta red. O me uno a esta red cuando necesite estar ahí. O a este programa que utiliza esta red. O que se puedan interconectar los nodos de varias redes. Bien, ahí se está subiendo, se está confirmando. Igual que se confirma cuando uno deposita dinero en Bitcoin o otro tipo de moneda. Ahorita se está... Entre más dinero le pongamos, más rápido se confirma también. Es aquí donde muchos tampoco están de acuerdo, que aquí no hay neutralidad de la red, que no tenga que ver el dinero. Pero en este caso, pues, es necesario que haya ciertos beneficios para tanto los que suben como los que comparten su espacio de disco duro e internet. Porque en eso de cuando empezaron los 90, que hubo una guerra entre las redes descentralizadas, el internet descentralizado contra el internet centralizado de las corporaciones, fue ahí donde perdió la guerra, porque lo descentralizado, porque no habían beneficios económicos en la descentralizada, y está bien. Pero como que no pegó por eso. Está bien que no haya habido dinero de por medio.
En esta ocasión, pues ya evolucionó lo descentralizado. Sí hay dinero de por medio, pero no el dinero de los bancos. Es así como yo lo veo. Si estoy equivocado, pues me pueden corregir. Bien, aquí ya se instaló la Library. Mientras se sube este, podemos irnos conectando. Perdón, acabo de comer. Actualizando Wallet Data. Ahí está, el archivo este ya se subió. Vendría siendo este. Y aquí pues dice, ese archivo descarga u obtiene la aplicación. Este contenido se puede descargar desde odyssey.com, pero no se puede reproducir o mostrar. Tal vez se pueda mostrar en Library Desktop. Aquí está bien, o sea, lo mejor es que te dé la opción de descargar, pero cuando está a la venta. Ah, no, si te deja, sí me dejó. A mí sí me deja descargarlo porque yo lo subí. Ahí está, eso no me dejaba antes, pero ya sí me está dejando. Ahora que si lo quiero compartir el link este de Odyssey, lo puedo copiar, por ejemplo aquí, copiar. Nueva pestaña. No, nueva pestaña no. Nueva ventana de incógnito para ver que no estoy conectado. Y le doy aquí a abrir el archivo. Y ahí está. Ahí está para poderlo descargar. Le dan descargar archivo, pero te pide esta cantidad de libraries, que realmente no es nada. Muchos ponen a 5 pesos para ver el contenido. En mi caso, voy a ver cómo me voy a manejar aquí. Lo voy a poner así. Es una cantidad que pues no pinta mucho, no se le ocupa invertir. Esto te lo da gratis a ustedes cuando crean una cuenta, te lo da a diario. Si ven un video, te lo va a dar eso, hasta más. Y pues así creo que va a ser para que se distribuya. Creo que es lo mejor. Ustedes me dan su opinión en los comentarios del video. Y pues en caso de que no lo puedan descargar de aquí de la web, porque yo batallé, pero ya creo que arreglaron ese problema. Entonces lo descargan a través de la aplicación. Bueno, cuando instalamos la aplicación nos sale estos mensajes. Aquí pues ya depende de usted. Dice sí, incluir información de la plataforma. Acepta los términos de servicio, pues los leen. Dice que toma tu IP y sistema de información. Bueno, yo no tengo problemas con esto, así que ya, ahí está, ahí se instala. Ahora como, bueno, aquí me da una cuenta, está vacía, pero si enlazan su correo, con un correo electrónico ya te empieza a dar el libraries. Te empiezan a dar dinero, pues en pocas palabras. Y bien, para enlazarlo, ¿cómo era? Era aquí. Settings. El idioma le vamos a poner español. Agregamos el correo electrónico. Mi caso es este. Vamos a iniciar. Solo que no recuerdo aquí mi contraseña, así que voy a usar el enlace mágico. Abrimos el cliente de correo electrónico.
Voy a recibir. Supone que aquí debería llegar. ¿Será el Auronplay? Bueno, no creo que sea Auronplay el compañero que conozco. Bien, ¿dónde me quedé? ¿Dónde me quedé? Estaba yo haciendo. Bien, para conectarte te envía, si ya tenías la cuenta, te envía un enlace mágico para acceder. Si no llega, pues simplemente nos vamos aquí, reenviar enlace. O tal vez puse mal el correo. A ver. No, si lo puse bien. Vamos a ver que nos llegue aquí otra vez. Recibir, recibir, recibir. Está llegando a todos lados menos. Bien, vamos a entrar directamente acá mejor. Van a decir que confiado eres, pues tal vez sí. Bueno, aquí tenemos ya aquí tenemos ya el enlace mágico. Y listo, aquí ya debería de conectarse. Ahí está conectado ya. Se va a sincronizar la cuenta. Y aquí pues nos festeja. Vamos a esperar a que salga. A mí lo que me importa es que ya se vea todo. Ahí está cargando los videos. Pero si se dan cuenta, se posiciona en otra cuenta. Aquí está el archivo que subí. Está con una llavecita. Ya que se compra, se guarda aquí en biblioteca. Canales. Quiero usar este. Bueno, aquí realmente no recuerdo cómo le hacía para cambiarme yo de canal principal. Por aquí debe de venir. Creo que ahí se cambió ya. Desde que me fui a analítica, creo que se ha de haber cambiado. Y bien, me voy a canales, me voy a este canal. Y aquí está ya pues el archivo, le puedo dar descargar. Dice conectando. Si falla si falla desde la aplicación web, aquí es más seguro que se pueda descargar. Y como ven ahí, se está descargando. Ya se van a decir, es más engorroso, ¿por qué no lo subes en Telegram? Ya nos hiciste batallar en Telegram. Porque no lo quería subir a Google Drive o al Dropbox o a GitHub. Ahora, ¿por qué nos estás haciendo batallar más? No es que los haga batallar, sino que quiero que aprendan hacia dónde se está dirigiendo el futuro de las tecnologías. Posiblemente se vaya hacia esto. Es lo más posible que se vaya. Estoy seguro en un 80% que el futuro vendría siendo esto, tanto a nivel económico como a nivel tecnológico, lo que viene siendo en la red. Bien, se está descargando el archivo. Al 88%. ¿Y cuál es la ventaja de esto, amigos? Que si ustedes lo descargan en su computadora con la aplicación, si muchos lo descargan, pues va a ser más rápido porque ustedes van a estar compartiendo también un poco, creo, según así funciona.
funciona similar a lo que viene siendo el BitTorrent, el Ares. Y bien amigos, pues ahí está. No sé si tengan alguna duda o pregunta. Por mi parte se me está acabando la garganta. Pero de todas maneras contesto algunas dudas que tengan por allí. Igual si no lo están viendo ahorita, lo pueden ver después en diferido. Lo importante es que vean las herramientas que están saliendo y las aprovechen, que les estén aprovechando al máximo. Y bien amigos, pues sería todo. Muchas gracias por vernos en este momento o en un momento futuro. Cuídense y no dejen de aprender, no dejen de actualizarse. Adiós y nos vemos.